Guerra cognitiva. La mente humana como el nuevo campo de batalla. Rebelión.org. Fuente Revista Digital Independiente. Voz Universitaria. Especialistas del Estado de Morelos advierten que la nueva forma de confrontación busca influir en las percepciones, decisiones y comportamientos de las sociedades mediante el uso estratégico de la tecnología y la información. Cuernavaca, Morelos. Las guerras ya no comienzan necesariamente con una declaración formal, ni se libran únicamente mediante ejércitos, misiles o la ocupación de territorios. En pleno siglo XXI, la disputa por el poder incorpora un nuevo escenario, la mente humana. Bajo esta premisa, el viernes 17 de julio del 2026 se desarrolló el 49º Foro Digital de Ciencias Políticas y Sociales, organizado por la revista digital independiente Voz Universitaria, dedicado al análisis del tema ¿qué es la guerra cognitiva? Objetivos, técnicas y afectaciones. Durante poco más de una hora de diálogo, el maestro Raúl Abraham López Martínez, profesor de tiempo completo del Colegio de Morelos, el doctor Alfredo Silva Brito, moderador del encuentro, el maestro Antonio Ponciano Díaz, analista político y articulista de la Jornada Morelos, y el arquitecto César Carrizales, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el doctor Cristian Alfredo Espina de la Cruz, académico de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, coincidieron en que la guerra cognitiva representa uno de los mayores desafíos políticos, tecnológicos y culturales del siglo XXI, pues traslada el conflicto desde los campos de batalla tradicionales hacia la percepción, la información y la conciencia de las personas. Una guerra distinta. La primera parte del foro estuvo dedicada a precisar qué debe entenderse por guerra cognitiva y cuáles son sus diferencias con las guerras convencionales. Raúl Abraham López Martínez explicó que mientras los conflictos tradicionales se encuentran regulados por un amplio conjunto de normas del derecho internacional, como la Carta de las Naciones Unidas, los convenios de Ginebra y diversos tratados sobre armamento, la guerra cognitiva carece todavía de un marco jurídico específico. A diferencia de las guerras convencionales, señaló, su objetivo ya no consiste en ocupar territorios o destruir infraestructura estratégica, sino intervenir directamente sobre las percepciones y la capacidad de decisión de la sociedad. En ese sentido, afirmó que el conjunto de la sociedad y en particular las percepciones, las mentes, la psique de las personas, ese es su objetivo bélico. Para Cristian Alfredo Espina de la Cruz, esta transformación ya puede observarse en la vida cotidiana. La proliferación de noticias falsas, contenidos emocionales y mensajes contradictorios han generado un escenario donde resulta cada vez más difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Ya no sabemos qué es realmente lo que nos están mostrando, advirtió, al tiempo que sostuvo que uno de los principales efectos consiste en que ahorita lo que se destruye es la cohesión social, dando paso a la polarización y a una creciente desconfianza entre las personas. El lenguaje también es un territorio en disputa. Uno de los enfoques más filosóficos fue desarrollado por el arquitecto César Carrizales, quien planteó que la guerra cognitiva no nació con Internet, sino que con las tecnologías digitales han multiplicado exponencialmente su alcance. Apoyándose en Wilhelm von Humboldt, Martin Heidegger y Gilles Lipovetsky, sostuvo que el ser humano habita el mundo a través del lenguaje y recordó la conocida afirmación de Heidegger de que la palabra es la morada del ser. Sin embargo, advirtió que actualmente vivimos una inflamación semántica de las palabras, donde conceptos fundamentales como libertad, democracia o verdad comienzan a vaciarse de contenido y a perder capacidad para orientar la vida pública. Para ilustrar esta idea, recordó el caso de dos jóvenes linchados en una comunidad mexicana después de que un mensaje difundido en Facebook los señalara falsamente como secuestradores. Aquella historia, afirmó, mostró cómo una narrativa digital puede sustituir a los hechos y desencadenar consecuencias irreversibles. Del control de la información al control de la mente. Antonio Ponciano Díaz explicó que la guerra cognitiva representa una evolución de la antigua guerra de la información.
Si antes el objetivo consistía en controlar aquello que la población sabía, ahora la disputa busca modificar directamente la manera en que las personas interpretan esa información. Por ello afirmó que el campo de batalla es en la mente y que la finalidad consiste en hackear y manipular el cerebro humano para alterar la percepción y modificar el comportamiento y controlar la toma de decisión de los sujetos. Raúl Abraham López Martínez complementó esta idea al señalar que la guerra cognitiva debe comprenderse desde la relación entre Estado, tecnología y poder. Recordó que la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una estrecha vinculación entre comunidades científicas y desarrollo tecnológico, con fines militares. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente con la aparición del Big Data, las redes sociales y especialmente la inteligencia artificial. Casos como Cambridge Analytica demostraron que los datos personales pueden convertirse en instrumentos de influencia política a gran escala. Guerra cognitiva, geopolítica y construcción de narrativas. Durante su intervención, López Martínez sostuvo que la guerra cognitiva debe analizarse también como una estrategia geopolítica mediante la cual los estados buscan legitimar sus acciones en el escenario internacional. Desde esa perspectiva afirmó que el conflicto entre Israel y Palestina constituye un ejemplo contemporáneo de esta forma de confrontación, al considerar que Estados Unidos e Israel recurren a narrativas sustentadas en conceptos como la libertad, la seguridad y la defensa nacional para justificar sus actuaciones militares. El académico señaló que desde su análisis existe una estrategia de comunicación orientada a influir sobre la opinión pública internacional y particularmente sobre América Latina. En ese sentido, afirmó que el gobierno israelí ha impulsado contenidos en español en redes sociales con el propósito de fortalecer la legitimidad de sus acciones frente al conflicto. Para López Martínez, este tipo de prácticas ilustran cómo la disputa contemporánea ya no solo ocurre mediante el uso de la fuerza, sino también a través de la construcción de narrativas capaces de moldear la percepción social. Una guerra permanente. Los participantes coincidieron en que la guerra cognitiva ya no necesita una declaración formal para comenzar. Cristian Alfredo Ospina recordó que muchas de las advertencias formuladas décadas atrás por George Orwell en 1984 o por Michael o Michel Foucault en Vigilar y Castigar hoy adquiere una nueva vigencia. Ya es una guerra que no necesita ni siquiera ser declarada, afirmó al explicar que los algoritmos modifican el comportamiento de millones de personas, aun cuando éstas no sean plenamente conscientes de ello. Para César Carrizales, el fenómeno tiene otra consecuencia preocupante. La sobreabundancia de información no necesariamente produce sociedades mejor informadas. Por el contrario, advirtió que la verdad ya no importa, pues los acontecimientos se conocen en tiempo real, pero ello no garantiza una mayor conciencia ni una participación más activa de la ciudadanía. Parte 1.